Saludos, en este curso vamos a trabajar con un tutorial de Unity que se llama Create with Code, crear con código. En este momento yo estoy en la página de la Fundación Condel, en la plataforma Moodle, en el curso Unity 3D, y en la sección general podemos ver que hay una carpeta que se llama Create with Code. Voy a pinchar ahí. Y acá vamos a ver varios archivos. Y los que vamos a utilizar para trabajar son los prototipos. Prototipo 1, 2, 3 y 4, que en el fondo son proyectos que ya incluyen algunos modelos, objetos, modelos 3D, que incluyen un escenario eh, más o menos armado, y a partir de eso nosotros empezamos a trabajar algunos códigos y a posicionar objetos para darle una funcionalidad al juego. Entonces lo que vamos a hacer es descargar el prototipo 1, ¿cierto? Y voy a la carpeta de descargas. Aquí está. Voy a extraer este archivo comprimido. Clic derecho, extraer todo. Y si se fijan, se va a guardar en esta ubicación. Descargas, prototipo 1, starter files. Vamos a escribir algo aquí. Aquí. Pincho extraer y si se fijan ahora en la carpeta de descargas, tengo aquí el archivo que acabo de extraer. ¿Ya? No es necesario que cambien el nombre, pero es para entender, digamos, dónde están guardándose los archivos. Y dentro de esa carpeta tengo este archivo, que es un paquete de Unity, es decir, a diferencia de un modelo 3D o una imagen, esto es un conjunto de objetos, ¿ya? Que están empaquetados. Ahora, ¿cómo lo vamos a trasladar a nuestro proyecto en Unity? Bueno, para eso voy a crear un proyecto nuevo. Voy a abrir el Unity Hub. Unity Hub es donde puedo ver los distintos proyectos que estoy trabajando. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a escribir aquí prototipo 1. ¿Ya? Voy a elegir el template, que son modelos de trabajo 3D. ¿Ya? Eso significa que Unity va a incorporar ciertas herramientas que son idóneas para el trabajo 3D y va a preparar una escena básica, pero siempre pensando 3D, porque también podría ser 2D o podría ser realidad mixta, realidad virtual y hay otros modelos más. Vamos a utilizar ese y pinchamos crear. Ahora sí, voy a pausar mientras se descarga, pero antes, en la misma página donde nosotros descargamos este archivo, está también un PDF que dice All Lessons Planned, que son las lecciones de todos digamos, la planificación de todas las lecciones. Ese archivo yo lo descargué, es un PDF, está aquí, y aunque está en inglés, acá se explica con detalle todo el paso a paso de lo que tenemos que trabajar. Entonces nosotros estamos partiendo con esto, que en los primeros pasos nos dicen, eh, bueno, crear una carpeta que, y después crear el proyecto en esa carpeta, que es lo que nosotros hicimos recién. Ya en el Unity Hub, nosotros colocamos el nombre, pinchamos nuevo proyecto y con eso ya se crea esa carpeta y los archivos del proyecto. De hecho, voy a ir a donde está guardado eso. En mi caso se guardó aquí. Ustedes pueden ver en el Hub, cuando pinchan nuevo proyecto, la ubicación del proyecto. Aquí está. Ya, eso no lo mostré delante, pero en el caso mío se guardan en C proyectos. Probablemente ustedes lo están guardando en otra ubicación. Es importante tenerlo en cuenta. Y aquí en prototipo 1, ahora lo que está haciendo Unity es, bueno, ya lo hizo, ya terminó. Cargar los archivos iniciales de este proyecto. Ya, podemos cerrar esto. Y lo que nos falta ahora, ya tenemos un proyecto en blanco, un proyecto nuevo, ¿cierto? Esta escena modelo tiene una cámara y una luz. Eso es todo. Pero lo que queremos hacer ahora es cargar los archivos del prototipo 1. Yo recuerdo que estaban en la carpeta descargas y ahí fue donde yo lo extraje y pusimos prototipo 1 aquí. Entonces vamos donde dice Assets, a hacer clic derecho, importar
package, porque como les dije, este es un paquete de objetos. Marcamos donde dice custom package. Y acá voy a ir al escritorio. No, aquí. Descargas. Ahí está el archivo que nosotros recién extrajimos. Doble clic, doble clic, ahí está. Entonces, doble clic y aquí aparecen todos los elementos que se van a importar. Y pinchamos donde dice import. Y si se fijan, acá está la carpeta que se llama Course Library, que son en el fondo los objetos que me va a aportar para este proyecto. ¿Ya? Dice vehículos, cielo, obstáculos, ground. ¿Ya? Veamos los vehículos. ¿Se fijan? Vamos a volver a Assets. Y vamos a ver qué nos dice el PDF. Importar Unity Package. Ahí está. Custom Package. Importar. Y después nos indica lo siguiente. eh, eliminar la escena de ejemplo. Perdón, yo salté estas partes porque ya lo hicimos, ¿ya? Pero en el punto 5 me indica eliminen la escena de ejemplo sin guardarla. Entonces, voy a ir aquí en la carpeta Scenes, Sample Scene. Esa es la que tenemos abierta en este momento. Voy a hacer clic derecho y Delete, eliminar. Delete, perfecto. Y ahora vamos a abrir eh, me salté este paso, abrir la escena prototipo 1. ¿Ya? Me pregunta si quiero guardar la escena que recién eliminamos, le digo que no. Y ahora sí, tenemos la escena prototipo 1 cargada y con clic derecho y las teclas WASD yo puedo desplazarme y observar. Ya, también la tecla E es la que me permite subir y la tecla Q bajar. Entonces vamos a ver ahora eh, el paso número 3 ya me dice añadir un vehículo a la escena. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En Assets, pincho aquí, Assets, Course Library, doble clic, Vehículos. Vamos a seleccionar un vehículo y lo vamos a arrastrar a la escena. Si se fijan, eh, acá tengo unas coordenadas. En verde, el eje eje Y, perdón, que es arriba abajo, y el eje Z es adelante hacia atrás. ¿Ya? Ahora, si se fijan, todo indica que donde está el color es hacia adelante. En el caso del eje Y, el color es hacia arriba. Y en el eje X, el color me indica hacia la derecha. Entonces, voy a ubicarme atrás del auto y se entiende que ahí estoy mirando hacia adelante. Si se fijan, el eje Z está hacia adelante. Y allá sería hacia atrás. ¿Ya? Entonces, para colocar el auto al comienzo de la escena, lo voy a seleccionar. También lo puedo seleccionar desde la jerarquía. Y lo voy a arrastrar con el eje Z. Fíjense, aquí me estoy alejando para tener una visión más amplia. Y ya está. Añadir obstáculos y reposicionarlos. Ya. Lo que vamos a hacer a continuación es bastante similar. En Course Library, vuelvo aquí, voy donde dice Obstacles y estos los voy a posicionar en la calle. Y un detalle, una vez que yo lo posiciono en la escena, me aparece en la jerarquía también. En la jerarquía voy a apretar Control D y con eso se duplica. Entonces, ahora simplemente lo arrastro y si se fijan ya son dos objetos. Control Z, ahí. Fíjense que además de los ejes, que son las flechas, también tengo estos recuadros, que es como cuando uno mueve una esponja sobre una superficie. ¿Se fijan? Se mueve en toda la superficie. Y para posicionar en la calle, obviamente lo más cómodo es eso, del recuadro verde. Si utilizara el azul, ya estaría en otro plano. No me sirve. Entonces, control Z.
y en el verde. Voy a apretar Control D para volver a duplicar. Voy a utilizar otro obstáculo también. Control D para duplicar. Y ya lo que hicieron algunos alumnos antes, armar una torre acá. Duplicar y lo muevo hacia arriba. Hay que tener cuidado que no estén colisionando porque al iniciar la escena podrían empujarse. Ya. Y vamos a ver ahora qué es lo que sigue. Bueno, acá me indicaban que yo les cambiara el nombre a estas cosas. Vamos a hacerlo con el vehículo. Acá está. Para cambiar el nombre, yo puedo pinchar clic derecho y rename y escribir aquí vehículo. O también se puede hacer aquí, ¿ya? Auto, vehículo. Otra cosa que vamos a hacer para tener un orden en la jerarquía, vamos a crear un objeto vacío, ¿cierto? Porque acá uno puede crear objetos 3D. ¿Ya? Voy a poner una esfera, por ejemplo, un cubo. Pero también yo puedo crear un objeto vacío con clic derecho, Create Empty. Y aquí voy a poner en el nombre obstáculos. Y lo que voy a hacer es seleccionar todos los obstáculos que coloqué, manteniendo la tecla Shift, y los voy a arrastrar dentro de este objeto, así. No abajo, sino que dentro. Y me falta este. Entonces ahora puedo eh, colapsar todos esos elementos y ya me queda más ordenado. Muy bien, vamos a ver cuál es el siguiente paso. Ubicar la cámara y darle play al juego. Ya, fíjense, la idea es colocar la cámara atrás del auto y para que la perspectiva del jugador sea algo como lo que estamos viendo aquí. En este momento, si yo pincho en la pestaña Game, voy a ver que la perspectiva del jugador es esta. Así que vamos a seleccionar la cámara y una vez que seleccionamos la cámara ya podemos visualizar la imagen que va a renderizar. Y si yo lo acerco, se fijan, va a cambiar la perspectiva del jugador. Entonces vamos a colocarla atrás del auto, vamos a elevarla y girar hacia la derecha, porque en este momento la cámara está apuntando eh, hacia el eje Z, hacia adelante, entre comillas. Es un adelante relativo en este caso. Vamos a seleccionar la herramienta de rotación, que también se puede seleccionar con la tecla E. Y yo quiero girar en Y y también un poco hacia abajo, así. Y vamos a alejarlo un poquito. Fíjense, aquí me conviene usar esto. Y ahora sí, si le damos play, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya, esto es lo que vería el jugador. Vamos a alejar un poco más la cámara. Y miren, cuando lo estamos moviendo acá, también podemos utilizar estas coordenadas. En este caso, el 0 coincide con el centro de la calle. Entonces voy a seleccionar la cámara y haré lo mismo. En el eje X, la posición va a ser 0. El eje Y está bien que esté un poco más levantado. Y el eje Z tiene que estar un poco más atrás. Ya, vamos a ver ahora qué es lo que seguiría. Esto es para personalizar la vista de Unity. Uno puede, todas estas ventanas que estamos utilizando,
uno las puede posicionar en distintas partes, ¿ya? La verdad es que yo siempre prefiero usarlo lo que viene por defecto, así que vamos a saltar este paso. Ya, ahora sí vamos a trabajar código. Vamos a hacer lo siguiente. En la ventana del proyecto vamos a hacer clic derecho y vamos a crear un folder, es decir, una carpeta que se va a llamar scripts. Y ahí va a ser donde vamos a guardar todos nuestros códigos. Entonces volvemos a Asset, clic derecho, crear, folder, y esto se va a llamar scripts. Y doble clic y vamos a crear acá nuestro primer script. Vamos a ver qué es lo que nos indica. Ya, ingresamos a la carpeta script y vamos a crear un C# script que se llama player controller. Clic derecho, crear C# script, player controller. Es importante colocar el nombre bien antes de apretar enter. ¿Por qué? Ahora que yo apreté enter, se crea el archivo, se crea el código básico y aquí aparece el nombre. ¿Ya? Importante tener instalado previamente Visual Studio Code, ¿ya? Que es el editor que estoy ocupando ahora. Entonces, si se fijan, acá el archivo básicamente tiene algunas librerías que importa herramientas de Unity y tiene, este es como yo siempre digo, el título de la canción, se llama Player Controller, así le pusimos, y acá hay dos funciones. Una función que se va a ejecutar una vez cuando yo le doy play al juego, se va a ejecutar todas las instrucciones que yo coloque acá. Y esta otra función, que se llama update, se va a ejecutar cada instante. ¿Ya? No sé si conocen el concepto FPS, frames per second. Ya, en cada frame se va a hacer todas las instrucciones, se van a calcular y realizar las instrucciones que estén aquí. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo un script, Unity me dice probablemente que ocupe uno de estos dos o ambos. Por eso que viene ya prearmado. ¿Ya? Aunque se ve quizás un poco intimidante si nunca han trabajado código, pero en realidad no es tanto. De hecho, uno podría eliminar esto y decir, ya, aquí es donde vamos a trabajar nuestro código, en este espacio. Vamos a ver entonces qué es lo que nos indica. Nos dice que este código se lo vamos a aplicar exclusivamente al auto, al vehículo, porque este es el código para darle velocidad. Entonces lo vamos a arrastrar y trasladar al vehículo. ¿Ya? Voy a apretar control S para guardar esto. Y aquí está el script o el código y lo vamos a arrastrar al vehículo, así. Esta es una opción. O para asegurarme, para no confundirme que termine en la calle o en otro objeto, lo puedo hacer en la jerarquía, aquí, vehículo. O también, lo más común a veces es seleccionar el vehículo y lo arrastramos acá abajo, aquí. Ahí quedó. Player Controller. Entonces, este objeto, el vehículo, con todas sus características, es decir, con la malla que tiene, con los gráficos, con la forma que tiene, eh, etcétera. Ya, ahí está su gráfico, su malla. Además tiene un código que lo va a afectar según las instrucciones que nosotros le demos. Volvemos acá. Ya. Esto es lo primero que nos indican. En la función void update nos dice agrega un comentario. ¿Ya? Los comentarios para mí realmente no son tan útiles, pero especialmente si uno trabaja en equipo sí pueden servir. El comentario en el fondo es un texto que yo agrego a mi código que no va a afectar en nada al código, solamente es una información. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a utilizar, sí, es la función update, que es la que se va a ejecutar cada instante. Y aquí dice mover el vehículo hacia adelante. ¿Ya? Voy a apretar enter acá. Vamos a ver entonces. Esta es la función transform.translate.001. Si ustedes se fijan, para entender esto, esto es como que yo seleccionara primero transform, que es en el fondo hacer una referencia a esto, a este componente, que tiene que ver con la posición, con la rotación y con la escala del objeto. Y cuando yo aprieto un puntito ahora, me van a salir distintas opciones que hay, ¿cierto? Distintas opciones que tiene.
Vamos a ver, translate, eso. Si aprieto la T mayúscula, no, no me aparece. A veces se autocompleta y esto ahora no se está autocompletando porque me falta un complemento que voy a instalar ahora mismo. Aquí dice extensiones, ahí está Unity. Vamos a update, se va a instalar. Vamos a ver si ahora se completa. Acá yo estoy viendo la carpeta donde está el script, entonces si voy agregando más script, los voy a ver aquí también. Déjenme ver. Java extension. Vamos a ver ahora. Ya, no importa. Ahora sí parece que sí. Sí, ahora sí. Tenía que instalar también esa extensión de C Sharp. Ahora, si ustedes se fijan, lo que yo quería decir es que transform es aludir al componente del objeto y cuando aprieto un punto me van a aparecer distintas opciones que hay para este comando con el que yo empecé. Y el que a mí me interesa es translate, que significa, digamos, trasladarse. Ahí está. ¿Ya? Esto obviamente no es necesario. Yo podría escribir sin que me diera ninguna sugerencia, pero las sugerencias igual nos permiten entender cómo funciona. Entonces nos dicen que para que este código funcione, yo tengo que indicar una posición y una rotación. Entonces, la posición va a ser 0,01. ¿Qué significa eso? Estas son coordenadas. 0,1 punto. Ya. Esto significa X, Y, Z. Y si en el Z tengo el valor 1, en el fondo es como que estuviera apuntando en el eje Z hacia adelante. Si tuviera valor -1, sería apuntar hacia atrás. ¿Ya? Entonces, en el fondo, lo que requiere esto es un vector que direccione la traslación. ¿Ya? Por eso me pide eso. Vamos a guardar, control S, volvemos al proyecto y le damos play. Ya, ahí el auto salió volando. Y eso es porque está avanzando una medida que normalmente corresponde a un metro por cada frame. Y ustedes saben que las tarjetas gráficas pueden algunas correr 400 frames por segundo, 500 frames por segundo o 200. Entonces por eso salió disparado el vehículo. Y vamos a ver cómo podemos corregir eso. Ya, pero antes de corregirlo, acá nos indican que para marcar el vector, en vez de colocar 0, 0, 1, podemos utilizar otra fórmula que dice vector 3 forward, que significa hacia adelante. ¿Ya? Entonces, en vez de tener que poner estos números, escribo vector 3 forward, que es exactamente lo mismo. Si yo pusiera esto, aquí el vector estaría apuntando en el eje Y, porque esto es X, Y, Z. Y si en el eje Y tengo 1, estaría apuntando hacia arriba. ¿Ya? Y esto sería equivalente a vector 3 punto up. ¿Ya? Eso sería que la traslación fuera hacia arriba, pero como vimos esto es hacia adelante, forward. Ahora, como les dije, este código del void update digamos, se ejecuta cada instante, es decir, por cada frame. Y si yo tengo una tarjeta gráfica que está, eh, digamos, se actualiza o tiene, no sé, pues rinde 300 frames por segundo, quiere decir que en un segundo esto se va a repetir 300 veces. Y si tengo otro computador que tiene 50 frames por segundo, en un segundo esto se va a repetir 50 veces y el movimiento del auto va a ser distinto en un computador y en otro. Entonces, la fórmula o el código para equiparar distintas tarjetas gráficas que tengan distintos frames es esta, time delta time. Esto en el fondo lo multiplica por la fracción de los FPS. Y no se preocupen de entenderlo ahora, pero básicamente es eh, equiparar lo que son distintas tarjetas gráficas, ¿cierto? Para que en todas se realice el cálculo de forma igual.
Entonces, al multiplicar por delta time, ya no nos va a afectar la cantidad de frames que tenga el computador. Time, delta time. Esto va acá adentro. En el fondo, en vez de que el eje X sea 1, ahora el eje X va a ser una fracción de 1 que depende de la tarjeta gráfica. Entonces, si yo le doy play ahora, va a ir muy lento, porque si mi tarjeta gráfica tiene 500 frames por segundo, va a multiplicar el forward, el 1, por 1 partido por 500. O sea, va a ser una fracción de lo que está avanzando y va a ser mucho más lento. Pero lo importante es que si un computador tiene 200 frames por segundo, esto se va a multiplicar, hacia adelante va a ser multiplicado por 1 partido por 200. ¿Ya? Si el computador tiene 500 frames, 1 dividido por 500. Entonces, en el fondo lo que hace esto es que en distintos computadores con distintas tarjetas, el movimiento sea el mismo. ¿Y cómo podemos hacer para que sea un poquito más rápido? Y en todos los computadores, esto lo multiplicamos por otro valor. Lo multiplicamos por 20, control S para guardar y presionamos play. Ahí sí ya es una velocidad más aceptable. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Eh, que la cámara siga al auto, eso es uno. Y lo otro también es añadirle física al auto para que pueda chocar los obstáculos. Entonces acá nos dice que tenemos que añadir un rigid body tanto al vehículo como a los obstáculos. Y en el rigid body podemos ver las propiedades y aumentar la masa del vehículo y de los obstáculos. Y podemos equiparar lo que son los kilos que tuviesen en la vida real. Entonces vamos a seleccionar el vehículo y en el inspector al final tenemos la opción para añadir otro componente, rigid body. Y ahora vamos a seleccionar en los obstáculos desde el primero hasta el último y seleccionamos añadir componente. Está ahí rigid body. ¿Ya? Y lo otro que vamos a hacer es acercarlos para poder ver alcanzar a ver qué pasa si choca a los obstáculos. Ahora se dan cuenta por qué Unity es un motor de físicas. Esa es su función principal. Y le damos play. Ya, fíjense, vamos a darle una mayor masa al auto en el componente Rigid Body. Ahí está la opción. Vamos a darle 100. Y ahí está mejor. Perfecto. Lo que falta ahora es que la cámara siga al vehículo. Acá me está diciendo agregar más obstáculos, pero ya estamos bien con eso. Ahora sí, primero me dice que agregue una variable para la velocidad del vehículo. Vamos a ver entonces. Aquí está nuestro código, es lo que tenemos nosotros en el momento, y esto les va a servir muchísimo para entender cómo se trabaja el código, porque si bien estamos trabajando en C# para Unity, C# se puede utilizar en otros sistemas y otros lenguajes de programación tienen muchas similitudes. Por ejemplo, las funciones es algo que está en todos los lenguajes, las variables también, y lo que estamos haciendo acá, lo que vamos a hacer es, en vez de colocar el 20 aquí, vamos a colocar speed, que significa velocidad, ¿ya? Y este concepto no va a ser texto, sino que va a representar la velocidad que le estamos asignando aquí, ¿ya? Entonces acá arriba lo que hacemos es declarar una variable, ¿ya? Float significa un número decimal y le asignamos un valor de 20, ¿ya? Public significa que esta variable se puede acceder desde otros scripts, ¿ya? Si yo voy a crear otro script por otra cosa, podría acceder a esta variable por el hecho de que sea pública. La verdad es que en este momento eso no tiene relevancia. Lo que sí tiene relevancia es que el hecho de que sea pública me permite verla, visualizarla en el inspector. Entonces vamos a ver eso enseguida. Voy a copiar esto y en el código vamos a
antes de la función, ¿ya? Las variables se declaran fuera de la función, o también puede ser dentro, pero como esto no, la velocidad no va a estar modificándose, la podemos declarar fuera de esta función. Entonces, de un principio va a ser 20, ¿ya? Y ya no tengo que poner el 20 acá, sino que puedo colocar velocidad. Ahora uno se pregunta, ¿para qué hicimos eso? ¿Qué sentido tiene? En primer lugar, hace que el código sea más legible. Es decir, cuando yo miro esto rápidamente, por lo menos veo un concepto que entiendo, ¿ya? Velocidad, forward, entonces uno entiende ya de qué se trata. Y si yo veo que el auto va muy lento, simplemente esta variable la puedo modificar aquí. Ya, vamos a colocarlo 25, pues. Voy a guardar con control S y vuelvo al proyecto. Se va a cargar el script y fíjense que ahora al seleccionar el vehículo ya tengo abajo la variable speed y como es pública la puedo modificar aquí mismo. Entonces si el auto va muy lento lo puedo modificar aquí mismo e incluso cuando el juego está en ejecución. Aquí mismo yo podría aumentar la velocidad. Ya no alcanzamos a ver, pero voy a mover la cámara un poquito así para que alcancemos a ver. Y en el vehículo voy a colocar 4 de velocidad. Y esto lo voy a subir ahora. ¿Se fijan? Entonces, uno puede ir probando y dejar aquí la velocidad definitiva. 25 y va a ser 25. ¿Ya? Eso es lo bueno de las variables públicas, que uno las puede ajustar aquí. ¿Ya? Lo cual significa que yo no tengo necesariamente que asignarle un valor acá. ¿Ya? Si tiene este valor no importa, el que vale finalmente va a ser el que dejemos acá. ¿Ya? Si yo le dejo 50, ese es el que vale. Vamos al siguiente paso. Ahora sí, vamos a crear un script para la cámara, para que la cámara siga al auto. ¿Ya? Entonces, lo primero nos dicen crear un nuevo script que se llama follow player. Vamos a... Acá estamos en la carpeta scripts. Fijan en assets, scripts, clic derecho, crear, C# script, follow player, enter. ¿Ya? A veces puede pasar lo siguiente, que ustedes van a crear un script, ¿cierto? Ah, y no le pusieron nombre, ¿ya? Se creó con este nombre, y ahí dice. Y ustedes ahora van a corregirlo, van a colocar aquí, por ejemplo, juego, pero ya vamos a tener un problema porque no concuerda el nombre que hay aquí con el nombre que hay aquí. Entonces tendría que, o bien, coloco aquí el nombre juego, aquí tendría que actualizarlo para que sea el mismo nombre del archivo, o colocarlo en el nombre del archivo. ¿Ya? Es un error muy común que queda un nombre diferente y eso impide que el programa pueda trabajar correctamente. ¿Ya? Aquí tenemos el follow player, ¿cierto? Y nos indican que le agreguemos un objeto público de nombre player en la parte de arriba de la función y en update, perdón, arrastrar el script a la cámara y agregar esta función. Ya, vamos a copiar todo esto y se lo explico enseguida. Fíjese, voy a seleccionar todo esto, lo elimino, aprieto Enter para hacer espacio y pego esto. Y les explico enseguida. En primer lugar, está declarando una variable pública, igual como declaramos la variable velocidad, ¿cierto? Y era un número que nosotros podíamos modificar, pero acá la variable no es float. Float es un número decimal. Aquí la variable se llama GameObject, ¿ya? Y le está agregando un nombre incluso, se llama player. Los GameObjects son estas cosas, ¿ya? El vehículo, la luz, los obstáculos, todas esas cosas son GameObjects, ¿ya? Todo lo que aparece en la jerarquía. Entonces, vamos a... eh, eso es lo primero, perdón. Vamos a ver de qué GameObject se trata aquí, ¿ya? Entonces, para eso yo tengo que... déjenme ver dónde colocar el script.
Ah, ya. Lo tengo que arrastrar a la cámara, así como el otro script lo arrastramos y lo adjuntamos al vehículo. Este script, follow player, lo vamos a adjuntar a la cámara. Lo voy a hacer aquí, main camera, y al seleccionar la cámara, ya me aparece acá el script. ¿Ya? Vamos a ver qué falta aquí. Voy a apretar control S para grabar. Y ahora sí. Eh, ya, ahora me dice que había un error. Vamos a ver de inmediato cuál podría ser ese error. Follow player. Parece que está todo en orden. Ah, no he dicho nada. Ya, el script que falta no es el que yo agregué. Voy a eliminar. Aquí está mi script, follow player. Ya. Y si se fijan, antes en el script de velocidad nosotros podíamos modificar la velocidad, ¿cierto? Acá estaba la variable velocidad, que era una variable pública, y la podemos modificar. Ahora creamos una variable del tipo GameObject y aparece algo así con un cubo, igual que los cubos que hay acá. ¿Y cómo lo puedo cambiar? Con este botón. Yo debo seleccionar un GameObject, porque esta variable es para hacer una referencia a alguno de los objetos que hay acá. ¿Cuál va a ser? Main camera, no. Va a ser el vehículo. Enseguida les explico por qué. Voy a seleccionar el vehículo, lo arrastro al player y volvemos al código. Player, entonces, en este código es el GameObject, que es el vehículo. ¿Ya? Entonces, player significa ahora vehículo. Entonces, lo que va a hacer acá es, en la función que se actualiza cada instante, le está diciendo que la posición del transform, la posición del componente transform, va a ser igual a la posición del transform de player. ¿Ya? La posición del transform de qué, en este caso, ¿no? ¿De qué? Porque acá se indica la posición del transform del player, que es el auto, pero aquí está aludiendo, y este es un punto importante, cuando no especificamos de qué objeto estamos hablando, es porque estamos hablando del objeto donde está el script. ¿Ya? Si este script yo lo coloqué en la cámara, entonces lo que está indicando acá, el transform position de la cámara. ¿Ya? El transform position de la cámara, esto. Va a ser igual, le estoy asignando un valor, va a ser igual al transform position del player. ¿Y qué es el player? El vehículo. Y la posición del vehículo, que originalmente es esta, va a ir cambiando porque tiene una velocidad, ¿cierto? Entonces vamos a guardar este script y vamos a darle play. Y lo que debiera ocurrir es que la posición de la cámara se va a ir actualizando cada instante y va a ser igual a la posición que tenga el vehículo. Y el vehículo también se está actualizando y está avanzando porque le agregamos la función transform. Fíjense que la cámara sigue el vehículo, pero el problema es que al ser la misma posición del vehículo, la cámara en el fondo por el script se posiciona aquí mismo. Y como está rotada hacia abajo, vemos una cosa así, que avanza. ¿Ya? Entonces, tenemos que indicarle en el script que si bien tiene que seguir la posición del auto, pero un poquito más atrás, ¿ya? Siga la posición del auto, pero un poquito más atrás. Eso se llama offset. Vamos a ver acá. Ahí está, agregar un offset. Entonces, vamos a decirle que la posición del transform, entre paréntesis, de la cámara, ¿ya? Del objeto donde se encuentra este código, va a ser igual a la posición del transform del player, es decir, del vehículo, más esa distancia que le vamos a agregar aquí. Entonces, vamos a copiar esto. Vamos al código y entonces que la posición de la cámara va a ser igual a la del auto, pero le vamos a sumar en el eje Y 5 metros hacia arriba y en el eje Z 7 metros hacia atrás. ¿Ya? En el eje X, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda, 0, porque queremos que vaya en el medio. Al guardar esto, le vamos a dar play. Ahora sí podemos ver que la cámara sigue el vehículo
a una distancia más adecuada. Y fíjense que eso igual lo podemos modificar. Si les pareció que estaba muy cerca, podemos aumentar estos valores. Y fíjense también, acá van a hacer lo mismo que hicimos antes con la velocidad. En vez de colocar new vector 057, vamos a crear una variable que se llame offset, ¿ya? Que es como el margen. Y vamos a copiar esto. Entonces en el código tenemos la variable de GameObject, que es el player, que ya referenciamos, donde referenciamos el vehículo, y creamos otra variable privada que va a ser igual a un vector 057 y podemos eliminar este dato y colocar el nombre de la variable, que sería offset. ¿Ya? Vamos a explicar brevemente. Offset es una variable que acabamos de crear. El tipo de variable no es float, es decir, no es número decimal, no es un GameObject, es un vector. ¿Ya? Y ese vector le estamos asignando el valor aquí. Le decimos que va a ser un nuevo vector 3, hay 3 dimensiones, y sus coordenadas son 0, 5, menos 7. Entonces, ahora también el código que tenemos abajo se hace un poquito más legible. Estamos diciendo que cada instante la posición del objeto donde está el script, es decir, de la cámara, va a ser igual a la posición del player, es decir, del vehículo que referenciamos, más un margen que definimos acá y lo asignamos acá. Listo, vamos con el siguiente paso. Ya, esto es un pequeño detalle que la función update digamos, se repite cada instante, no funciona tan bien con la física y de hecho por eso se ve como que es un movimiento un poco raro, ¿cierto? Como que un poco lagueado. Entonces, para ciertos movimientos, especialmente los que tienen relación con la física y la velocidad, es mejor la opción Late Update, que en el fondo lo que hace es esperar que el programa haga todos los cálculos de ese frame y al final haga este. ¿Ya? De alguna manera eso evita ese movimiento indeseado. Ahí va mejor. Ya, saltamos esta parte. Ya, vamos a llegar hasta acá con este video. Lo que sigue a continuación es poder controlar el vehículo para doblar derecha e izquierda con las teclas y aumentar o disminuir la velocidad. ¿Ya? Básicamente eso es lo que viene ahora. Así que espero que les haya servido, que no haya sido tan complicado ni tan aburrido, pero ya les aseguro que el próximo capítulo se vuelve más interesante. Vamos a continuar con el último paso de este proyecto, que es, como dijimos recién, poder controlar el vehículo. Y para eso vamos a tener que crear un nuevo script. No, ya tenemos el script. Vamos a ir al script Player Controller, que es el que controla el jugador. Vamos a añadir una nueva variable y se va a llamar velocidad de giro, turn speed. Vamos, vamos a copiar esto. Vamos a copiarlo todo y lo vamos a explicar. En el script Player Controller, supongamos que yo cierro esto. ¿Dónde lo voy a encontrar? En Asset Scripts, ¿cierto? Ahí está el Player Controller. Vamos a abrir acá y vamos a colocar, borramos esta función y escribimos esto. Ya, fíjese lo que dice. Teníamos esto y tengo que agregarle esto que está en amarillo en realidad. Y vamos a hacerlo así mejor, más ordenado. Ahí me marca en rojo porque no sabe lo que es esa variable. ¿Ya? La vamos a agregar enseguida. Una nueva variable pública que podemos editar después que se llama turn speed. Y vamos a guardar. La diferencia es que acá la traslación, es decir, el movimiento, no va a ser hacia adelante, no va a ser forward, sino right. Es decir, va a ser hacia la derecha. ¿Ya? Se multiplica por el delta time para evitar el tema de los FPS, ¿ya? La diferencia en FPS. Y después se multiplica para poder darle la velocidad que nosotros queramos por esta variable turn speed,
que es una variable pública y por lo tanto el valor lo podemos agregar en el inspector. ¿Ya? Lo mismo con la de velocidad, así que voy a eliminar esto. Y vamos a abrir el proyecto, se carga el script. Vamos a ver ahora que en vehículo ya tenemos dos variables. La velocidad, que es la velocidad con la que avanza, y la velocidad de giro. Si en turn speed yo le doy, miren, vamos a hacer algo. Vamos a dejar esta en 5 y vamos a jugar con la velocidad de giro. Fíjense lo que pasa con los números negativos y positivos. Números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Perfecto. Ahora, ¿cómo controlamos eso con las teclas? Es lo que queremos hacer a continuación. En el Player Controller agregamos la variable, una nueva variable, horizontal input, es del tipo float. Todo esto son numéricas, numéricas decimales. Y vamos a agregar esto. Fíjense que eh, ya. Ahí sí. Fíjense que eh, tenemos la variable velocidad que es numérica, turn speed, que la ajustamos en el inspector, ¿cierto? En el inspector definimos cuáles van a ser esas velocidades. Pero para el horizontal input, que en el fondo es como input, son los botones de un joystick, las palanquitas de un joystick, esos son los inputs, o los clics del mouse, o incluso las teclas del teclado. Pero esta variable eh, le pusimos este nombre, podemos ponerle el nombre que queramos, ¿ya? Y va a ser del tipo numérica. ¿Y cómo la vamos a obtener? ¿Ya? Con esta fórmula, con este código. Input, get axis y después horizontal. Eso en Unity, esto es del lenguaje de Unity, significa que si yo enchufo un joystick de un Xbox o un PlayStation o cualquier joystick a mi computador, la palanquita para moverse, si yo la muevo derecha e izquierda, eso es el valor horizontal, ¿ya? Si muevo la palanca hacia la derecha, eso va a ser 1, si la muevo hasta el extremo derecho. Y si la muevo hacia el extremo izquierdo, va a ser -1, ¿ya? Y los valores que están entre medio puede ser 0,01, 0,02, 0,4, 0,25, 0,9, hasta llegar al 1 hacia la derecha. Y lo mismo en números negativos. Miren, vamos a ver si podemos encontrar un dibujito. Mm, Vamos a escribir así, Unity. Bueno, la verdad es que no encontramos, bueno, acá sí. Más o menos el Unity tiene mapeados todos los joysticks y el eje horizontal es este que es de izquierda a derecha. Así se obtiene. Y si yo lo muevo hacia la derecha, como le dije, va a ser 1, hacia la izquierda -1 y todos los valores que están entre medio. Entonces lo que vamos a hacer es que esta velocidad, ¿cierto? La vamos a multiplicar por el horizontal input. Si yo giro hacia la izquierda, lo voy a multiplicar por -1. Entonces toda esta velocidad que yo marqué se va a mover hacia la izquierda. Y si muevo el joystick hacia la derecha, toda esta velocidad va a ser positiva y se va a mover hacia la derecha. Eso es lo que están haciendo acá. Entonces nos faltó agregar esto. Y otra cosa importante es que para Unity Horizontal Input también las teclas derecha-izquierda o la tecla A, D también sirven como input horizontal, ¿ya? Como esto, como eje horizontal. Entonces vamos ahora sí a darle play. Pero antes de darle play tenemos que fijar una velocidad de giro, ¿ya? De movimiento derecha-izquierda, va a ser 10. Si yo le doy play, va a multiplicar 10 por 0, por lo tanto no se va a mover hacia los lados. Pero si yo me muevo hacia la derecha, ahí sí. Y si me muevo hacia la izquierda, lo mismo pero hacia la izquierda. Entonces vamos a dejar esto, lo dejo en nada, porque esto lo voy a controlar con las teclas. Si tuviera un joystick también lo podría hacer con un joystick. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Y si miran abajo, miren lo que pasa cuando presiono izquierda.
izquierda, derecha. ¿Ya? Es lo mismo que ocurriría con un joystick. Entonces ya podemos controlar el movimiento horizontal del vehículo. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Que el movimiento, en vez de... no, vamos a agregar ahora velocidad. Velocidad. Todavía no pasamos a... Sí. Vamos a agregar la velocidad. Para la velocidad vamos a hacer lo mismo. En vez de multiplicar solamente hacia adelante por el delta time, que me arregla los FPS de la tarjeta, y por velocidad, esa velocidad constante la vamos a multiplicar por el input vertical, es decir, la palanquita hacia adelante o hacia atrás, por las teclas WS. Y con eso podríamos hacer, si apretamos la tecla S, que todo este movimiento sea negativo y el auto se dirija hacia atrás. Vamos a copiar primero la variable que necesitamos, forward input, y después le vamos a decir que constantemente se actualice ese valor. Ya, eso es lo otro que voy a explicar enseguida. Los valores del input, es decir, de la palanquita o de las teclas, tienen que actualizarse cada instante. Por eso que le asignamos el valor dentro de la función update. Si yo le asignara el valor fuera de la función update, el sistema va a calcular la posición en que esté la palanquita en el primer instante. Pero si después muevo las palanquitas no va a cambiar el valor. Por eso que las colocamos dentro de la función update para que en todo instante esté detectando dónde está la palanca del joystick o las teclas para moverse izquierda a derecha. ¿Ya? Por eso están acá. Y el axis o el eje vertical, a diferencia del horizontal, es arriba abajo, o la tecla W y la tecla S. ¿Ya? Y lo último que me queda es que esta variable, que aquí la declaramos, aquí le estamos asignando un valor, la utilice para multiplicar todo lo que es la velocidad hacia adelante. ¿Ya? O mejor dicho, en el eje Z. ¿Por qué? Porque si yo me aprieto la tecla S cuando esté andando, va a ser un número negativo y se va a mover hacia atrás. Presione control S para grabar y le damos play. Entonces, en primer lugar, el auto no se mueve porque la velocidad se está multiplicando por el forward input, por 0. En cambio, si apretamos hacia adelante, avanza. Hacia atrás, retrocede. ¿Ya? Entonces, ahora ya puedo empezar a controlar el auto con las teclas. Cierto que la velocidad es muy lenta, vamos a colocarle 20. Y ahora sí, me muevo hacia atrás, hacia adelante y hacia los lados. Y lo último que nos estaría faltando es que el vehículo, en vez de moverse hacia la derecha y hacia la izquierda, digamos eh, como un tacataca, por ejemplo, como los jugadores del tacataca, ¿ya? Queremos que gire, que vaya rotando. Y el cambio que tenemos que hacer es súper simple. Aquí está. Que en vez de usar la función translate, que es de trasladarse, vamos a usar la función rotate, que es de rotar. ¿Ya? Y si el auto rota en una dirección, perdón, en vez de trasladarse izquierda a derecha, eso, en el vector right, es decir, derecha a izquierda, en vez de trasladarse derecha a izquierda, vamos a hacer que rote, ¿ya? Y si rota hacia una dirección, el movimiento que lo hace avanzar igual lo va a hacer avanzar en esa dirección. Entonces vamos a modificar el translate por rotate. Aquí está. Este es el que lo mueve como pieza de taca-taca, ¿cierto? Como jugador de taca-taca, derecha a izquierda. Vamos a decirle en vez de trasladarse que vaya rotando. ¿Y qué es lo que va a determinar su movimiento de rotación? Lo mismo que teníamos antes, el horizontal input, es decir, la palanquita derecha-izquierda o la tecla A y D. Así de simple, estamos listos para probar. Le damos play y no está funcionando, algo falta. Vamos a ver rápidamente. Ah, ya, acá está, súper importante. Va a rotar, pero ya no va a rotar en el eje derecha-izquierda, es decir, en el eje X. Ahora va a rotar en torno al eje Y. Fíjense una cosa, el eje Y es el que está en verde, y esta es la rotación que queremos.
¿ya? Entonces, simplemente cambio acá. Si quiero que sea en el eje Y, tengo forward, hacia adelante, right, derecha, izquierda, y up, arriba, abajo. ¿Ya? Up significa arriba. Entonces, ahora sí, va a rotar en torno al eje Y y va a ser el movimiento más similar al de un auto. Fíjense cuando presiono hacia la derecha y cuando presiono hacia la izquierda. Y un detalle es que el forward del auto es esta flecha azul, azul. Entonces, si yo giro hacia la izquierda y el auto ahora lo hago avanzar, va a avanzar en esa dirección, fíjense. Entonces ya tiene un movimiento mucho más realista. Voy a aumentar la velocidad así. 25. Y la velocidad de giro también la voy a aumentar, la voy a dejar en 20. Y los ejes horizontal y vertical no, no tengo que modificarlos porque eso lo modifico con las teclas. A ver, se me fue. Ahí, ahí está. ¿Ya? Velocidad de giro, los input horizontales, la tecla W y la tecla S, y el input vertical, perdón, sí, vertical, que es forward input, es adelante atrás WS. Vamos a probar. Ahora sí. Está bien, pero creo que la velocidad del giro podría ser un poco más rápida. Vamos a colocar turn speed, vamos a dejarlo en 30. A ver ahora. Sí. Dejámoslo en 50. Ahora sí, puedo girar bastante más rápido. Ahora sí. Ya, demasiado rápido, pero funciona. Listo. Y bien, entonces, básicamente eso sería. Eh, lo último que hacen acá es agregar comentarios, ¿cierto? Y básicamente eso. Ordenan un poco el código. Pero vamos a repasar brevemente una última vez, en caso que tengan dudas. Tenemos dos scripts. El de la cámara, que es bien simple, que referenciamos el objeto del auto, cosa que la posición del objeto mismo, que es la cámara, ya que es donde se encuentra el script, sea igual a la posición del player, que es el objeto que referenciamos, que sería esto. ¿Ya? Es súper fácil referenciar, es cosa de arrastrar un objeto. Por ejemplo, yo selecciono la calle y la coloco ahí. Ah, main cámara. Voy a bloquear esto, ahora sí. Entonces puedo tomar cualquier objeto y lo arrastro acá. ¿Ya? Pero como queremos que la cámara persiga o siga a esta variable, tenemos la posición del transformer del player, que es el auto que posicionamos recién, más un cierto margen, un alejamiento que está asignado aquí. Ya, ese es el script de la cámara. En el caso del player controller, es un poquito más avanzado. Tenemos varias variables que en vez de colocar los números acá, usamos conceptos que le da mayor claridad. Velocidad, velocidad de giro, el input hacia adelante, forward input, y el input hacia los lados. Si se fijan acá, en vez de forward, quizá habría sido más inteligente vertical, ¿cierto? No lo reconoce, pero aquí lo cambiamos. Ahora sí lo va a reconocer. Ahí no sé qué pasó. Ah, ya sé por qué. Acá es donde se declara. Esto es lo que me faltaba. Entonces, acá uno tiene que declararle al sistema por qué. Esta, la buena pregunta es porque el procesador, o mejor dicho, bueno, el procesador tiene que guardar espacio en la memoria RAM para poder manejar estas variables. Tiene que saber cuántas variables va a trabajar. Entonces, con esto, en la memoria le reserva ese espacio. ¿Ya? El procesador reserva ese espacio en la memoria. Entonces, para eso es declarar las variables. Por eso el sistema me pide que las tenga declaradas. Y aquí es donde las utilizo. En esta función que se ejecuta cada instante, eh,
la variable vertical input, ya el input vertical, que es cómo le asigno un valor. Yo quiero que el valor sea entre 1 y menos 1 para que pueda moverse hacia adelante y hacia atrás. Bueno, aquí utilizamos un código de Unity que se llama getAxis, es decir, consigue la información del eje vertical. ¿Ya? Hay otros ejes también con otros nombres, pero estos son los principales. Y en la otra variable que creamos, que se llama horizontal input, le pedimos que él le asigne un valor, eso es lo que hace el signo igual, de obtén el eje horizontal y ese valor dáselo al horizontal input. Y eso se ejecuta cada instante. Entonces, ese valor va a ir cambiando según donde esté la palanquita o las teclas. Y por último, el transform, que es la posición del objeto, se va a mover, a trasladar, en dirección de este vector, o sea, hacia adelante. Y por una velocidad, es decir, esa dirección se va a multiplicar por el delta time, que es para hacer el ajuste de los FPS, ¿cierto? Y ahí avanza súper lento. Y le damos más velocidad con la variable speed, que es una variable pública, ¿cierto? Que la podemos modificar desde el inspector. Y también, y todo eso, esa velocidad se va a multiplicar por la palanca del joystick, o las teclas de adelante atrás. ¿Ya? Entonces, si no muevo las palancas del joystick, esto queda todo en cero. Si la muevo hacia adelante, se multiplica por 1. Y si la muevo hacia atrás, se multiplica por menos 1. Y el movimiento entonces sale hacia atrás. Y en el rotate es lo mismo, pero usamos la función de rotación, es decir, el objeto va a rotar en el eje Y, que eso es vector up. ¿Ya? Acá sería lo mismo, sería exactamente lo mismo que pusiéramos 0,0,1,0. ¿Ya? No es necesario ponerlo en ahí. Eso sería lo mismo, ¿ya? Porque acá esta función está esperando un vector, ¿ya? Pero esto es más fácil. Y eso lo multiplicamos por el delta time, que es el ajuste del FPS, por la velocidad de giro, que está en la variable pública, y por la palanca en su eje horizontal, es decir, hacia la derecha y hacia la izquierda. Ya, estimado. Espero que haya sido entretenido, que no haya sido tan complicado, y nos vemos en el próximo prototipo, próximo proyecto.